Hacer un top de Resident Evil no es solo ordenar juegos, es decidir qué pesa más para ti dentro de la saga. El terror, la narrativa, la jugabilidad o simplemente las sensaciones que te deja cada entrega. En mi caso, este top está basado en mis valoraciones personales. He jugado prácticamente a toda esta lista y puedo dar una valoración más profunda de por qué están en este orden. Sobre los juegos de móviles, Confidential Report, Genesis, Uprising, The Generation, The Missions, Survival Arcadist Resident Evil 2 no los puedo valorar ya que son juegos de móviles o arcade y no los he jugado, ni tengo la suficiente información sobre ellos, así que me limitaré a nombrarlos. Ahora sí, vamos con un top de 28 juegos, sí, 28 juegos de Resident Evil. Resident Evil. Resident Evil Verse salió con Village, era un intento más de hacer un multi por parte de Capcom. Salió tan mal que se retrasó en salir durante varios meses. Al final, en 2025, se cerraron servidores y no creo que nadie los echara de menos. El juego nefasto, porque tenía mecánicas muy ortopédicas, la jugabilidad era muy floja y ni siquiera aportaba partidas divertidas. Además, el juego es realmente corto y a las 3 partidas sientes que ya lo has visto todo, repitiendo las mismas melodías todo el rato y con un sistema competitivo que dejaba mucho que desear. Y por todo eso y más, no llegó a cuajar en el público. Y si de multijugador va la cosa, Umbrella Corps queda con el puesto 27. Este lo conocéis más, aunque ligeramente es mejor que Reverse. El sistema de jugabilidad es horrible, apenas aporta modo de juego diferente. Tiene un modo de campaña para olvidar, muy corto y muy insulso. Y el gameplay no hay por dónde cogerlo, sobre todo al arrastrarse, que es totalmente incoherente como se mueve. Una pena, ya que el modo historia son unas misiones poco trabajadas y siente que el potencial de este juego podría haber sido mejor. Survival 2 es el peor juego offline de la saga. El sistema de apuntado es muy difícil de manejar y extraña viniendo del 1, que es mejor en este aspecto. Además, no aporta nada al lore de Resident Evil, intentando un calco de la historia de Code Verónica. No se entiende, viniendo de la primera entrega que está mucho mejor trabajada. Es sin duda uno de los peores juegos de la saga. Resident Evil Gaiden salió para Game Boy Color y es un juego diferente al resto. Un juego donde encarnas a Leon y Barry, y en vez de apuntar tenías unas barras de apuntado. Capcom lo descartó como canon, tenía su propia parte, historia. No está mal, pero se antoja muy flojo y simple. Survival 1 es el primer juego de este tipo, First Person Shooter, y para ser el primero aún comparte elementos de la esencia de Resident Evil. Además aporta su propia historia. Es muy cortito, pero tiene unos caminos bifurcables, y fue algo refrescante para esta saga. Tengo poco malo que decir de este juego, es el padre de una serie de juegos que fueron saliendo después. Mercenaries es el modo mercenarios desde que lo comenzó Resident Evil 3. Fueron saliendo distintos modos y en este juego es el Mercenarios de Resident Evil 5, pero más especializado. Además te permite jugar con varios personajes dándole una libertad bastante alta. Es muy divertido, pero se queda aquí, porque más allá del modo mercenarios el juego es muy corto. Pero si te gusta este modo tendrás para muchas horas. A mí me encanta este modo y se echa en falta que lo incluyan en nuevos juegos con algún componente online que no sea PvP. Resistance es un juego online más de la saga, pero este juego es diferente a los demás, ya que es un online asimétrico donde jugamos 4 contra 1. La verdad es que me lo he pasado genial jugando este juego, no solo porque jugué con compañeros, sino porque es un juego con muchas mecánicas desconocidas para un jugador que apenas entra. El problema de este juego, además de que es puramente online y depende mucho con quien juegues, es que tiene un malísimo balanceo. Si te encuentras con una mente maestra de nivel máximo, o si juegas contra Spencer o Nikolai, el juego está roto y tienes muy pocas posibilidades de ganar. El contenido fue abandonado, además de tener una cola de esperas eterna. Tenía potencial, era terriblemente técnico, y eso puede llegar a abrumar, sobre todo si cuando empiezas. Para ser honestos, habría que jugar muchas horas y entender cada una de las mecánicas para entender el juego. Además, si eres bueno de verdad, rompías el juego y eso asusta a mucha gente, ya que podéis perder el segundo tras mucho tiempo de espera, o te podés encontrar unos sobrevivientes con unas mecánicas que harían que el juego acabara muy pronto para ti. Dead I Am es el juego de la generación de PlayStation 2. Este juego salió como un first person shooter, pero mezclando la tercera persona, y cuando apuntabas era en primera persona. Además, con una mano tenías el mando y con la otra la pistola,
un sistema que en aquella época era revolucionario. La historia es más que digna para estos modos de juego. Además, es una historia parte del canon. Sin duda es una de las joyas ocultas de esta saga. Yo te lo recomiendo que le eches un vistazo. A pesar que objetivamente puede ser peor juego que Dead Aim y tener un sistema de jugabilidad o físicas realmente nefastas, que prácticamente lo peor del juego, no es tan malo en el aspecto de que aporta frescura a la saga. En aquella época estaban de moda los shooters, pero en este aspecto no cumple porque el juego está muy por debajo de los otros juegos en este campo. Es un juego divertido, con mecánicas variadas, y un poco de rejugable por ser diferentes personajes con los que superar las misiones. Aún así estaba mal balanceado. Si jugabas con 3 jugadores el nivel de dificultad aumentaba bastante. Una mecánica que es jugar con 3 jugadores o 4, que es algo natural en este juego, se volvía realmente un error. Y es una pena que nunca lo hayan corregido. Para muchos Resident Evil 6 es el peor juego de la saga, y no les faltaría razón. La pregunta ¿es tan malo como lo pintan? Es un tema que daría para mucho debate. Podría decirse que narrativamente no hay por dónde cogerlo, y parece un juego de acción sin sentido. Pero algo bueno tiene, y es que para jugar con compañero es el juego más divertido de la saga, porque tiene una jugabilidad muy cooperativa, y tenía una jugabilidad excelente para la época. Es el peor de la saga numerada, estoy de acuerdo, pero tiene elementos salvables, que lo hacen quedarse más arriba que otros juegos. A mí me divirtió mucho, siempre, pero es imposible dejar de lado que los momentos más ridículos de la saga están en este juego. Desde jefes ridículamente modelados a momentos donde el realismo te saca del juego. Es divertido, sí, pero si sabes lo que juegas. Y aquí el contenido de terror es realmente nulo. Por encima del Resident Evil 6 situamos al Resident Evil 5, aunque no por lo jugable, donde el 6 es mejor, se sitúa mejor porque tiene una historia mejor estructurada, obviando la forma sorraca, claro. No tiene tantos elementos ridículos y tiene algunas de las mejores escenas de la saga, como los combates contra Wesker. Es una pena que luego el juego sea totalmente de acción. Fue el principio de decaimiento de la saga. Además, mejora notablemente con los 2 DLCs, que dan importante información sobre la historia de Resident Evil. Sobre todo el primero, donde encarnas a Jill y a Chris. Los combates contra Wesker son lo más salvable, porque luego a nivel de juego de escenarios tiene casi los peores juegos junto con el Resident Evil 6. En el puesto 17 situamos a Umbrella y Darkside Chronicles. Pongo en el mismo juego a estos dos first-person shooters porque apenas poseen diferencias entre ellos. Pero estos juegos son realmente notables, no solo por lo realmente divertidos que llegan a ser, sino porque muchos de niveles aportan una gran cantidad de información al lore de la saga. Si no los has jugado, los recomiendo mucho, son realmente muy buenos y muy rejugables. Un imprescindible si eres fan de la saga. No todas las historias que veremos en esta entrega son canon, y algunas de ellas sí, y por ello lo recomiendo fuertemente. Revelations 2 es una saga de momento de 2 juegos. La segunda parte la veo inferior a la primera, de la que hablaremos después. Es un juego muy divertido, pero decae mucho tanto en el aspecto jugable como en el narrativo. Lo mejor es la parte inicial de la cárcel, y luego pasaremos a escenarios semiabiertos y lineales donde el backtracking desaparece. Comentar que este juego alternas con otro personaje menos ofensivo que te permite molestar a enemigos para que puedas rematarlos, algo que afecta a nivel de tensión o de ritmo. Tiene defectos graves. El juego intenta ser un juego de terror, pero acaba convirtiéndose en uno más de acción. Seguramente no es su intención, pero se nota que no han sabido encontrar la tecla, y se quedaron en tierra de nadie. Outbreak 1 y 2 los pongo al mismo nivel, ya que son juegos con apenas diferencias entre ellos, pero fue el primero online que ha sacado la saga. Fue más famoso el primero, ya que sí salió en Occidente, con respecto al segundo, que es mucho más difícil de conseguir. Pero son juegos realmente difíciles, donde el problema era lo complicado que se volvía a pasar los niveles. No es apto para cualquier jugador, pero es un Resident Evil puro en esencia. La IA de tus compañeros es realmente terrible, y lo ideal era jugar online, pero en aquella época era muy difícil poder acceder a este servicio. Realmente espero que Capcom lo reviva. Lo mejor de estos juegos son sus escenarios, son de lo mejor de la saga. Y la pregunta es, ¿por qué están tan arriba si he mencionado cosas negativas? Porque la idea, la ambientación y, como dije antes, los escenarios tienen un potencial tan grande que no deja de lado lo que son realmente estos juegos, y te exige como jugador mejorar para poder disfrutar tanto de este título, a costa de tu frustración inicial. Ya hemos hablado de Revelations 2, y ahora vamos con la primera parte, que para mí es muy superior a la segunda parte. Tenemos uno de los mejores escenarios de la saga, el barco Queen Zenobia, donde podrás visitar cada rincón con mucha libertad.
Tiene una historia mucho mejor trabajada y con el ritmo adecuado para mantenerte pegado a la pantalla. Para mí es uno de los mejores juegos de la saga. Y sí, tiene dosis de terror, que no conservó la segunda parte, y otros juegos que salieron muy a la par como Resident Evil 5 o 6. Y ya ni hablar de su modo asalto, que es realmente adictivo. Jugar al barco fantasma es el escenario más grande de la saga, puede llegar a tomarte un par de horas, incluso sabiéndote cada rincón y cada enemigo. Es un modo prácticamente eterno, donde puedes depositar horas y horas jugando porque engancha su estimada de progreso. Aunque ahora no existe, en su momento Capcom hacía microeventos, donde la gente se peleaba por sacar armas especiales. Yo llegué a tener una Magnum que era una bestialidad. Sin duda pasé grandes momentos con este gran juego. Man blood. El segundo de la saga Winters es un gran juego con unos grandes villanos como Dimitrescu, que tuvo un profundo impacto en el fandom, más que en el propio juego, claro. El problema de este juego es que a lo mejor se quedó en esta parte, y el juego a medida que avanzaba va perdiendo calidad a punto de que a pesar de ser un gran título, se queda como un Resident Evil más flojo, superado por otros de manera holgada. A nivel jugable es exquisito y su historia es buena, pero muy simple. Para mí, los enemigos lobos no terminan de cuajar, y cuenta con villanos que aparentaban más de lo que realmente fueron. La verdad es que fueron todos una decepción, tenían potencial, pero quedó en eso. El DLC también es digno de mencionar, que tiene elementos de terror claros. Yo recomiendo que lo probéis. Es un gran DLC y una gran expansión que explica algunas cosas que quedan inconclusas en el final de la saga. You shitting me? Cuando Resident Evil 3 Remake se anunció, yo me emocioné realmente. Tan grande fue mi emoción, como grande fue mi decepción. Pero, ¿por qué está tan alto en este top? A pesar de los problemas muy graves que hacen este juego que no esté más arriba, uno es el contenido recortado, haciendo que el juego sea realmente corto. Y el otro problema es que Nemesis pasó de ser un ser realmente aterrador a alguien que podías dominar muy fácilmente porque está muy encriptado. Aunque en dificultad de infierno, cada vez que sale es terrible, pero eso es otro tema. Como dije antes, el contenido recortado fue tan bestia que rompió el juego haciéndolo realmente corto. Y falta escenas claves del juego clásico. Es verdad que la parte del hospital con Carlos o la comisaría fueron ampliadas magníficamente, pero no termina de compensar el desaguisado que dejó este remake. Y lo peor, como mencioné, es un Nemesis que está muy lejos, no solamente en diseño, para mi modo de ver, sino en el terror que daba el clásico. Es una pena, ojalá se pudiera arreglar este juego más allá del fan que lo está tocando en un remake que está creando con mods. Where am I? What the hell? Rise and shine, sleepyhead. It's time for supper. Who are all you people? Where's Mia? Eat it. It's good. Dumb son bitch wasn't no good if it hit him. Yes. You're not doing Marguerite. His boy's got to eat. He got to have his supper. Come here, boy. Let's do this. Shit, he's not eating it, Jack! He's not eating it! Shut the hell up, Marguerite! Make that for him! Get the hell out of here! You're a son of a bitch! Oh, I can't believe it, you son of a bitch! He's not eating it! He's not eating it! This was supposed to be a very special feast. Come on, boy. God damn it! I'll bet it's that cop again. Goddamn
pigs! Resident Evil 7 fue el salvador de la saga. A pesar de que no sea de mi gran agrado por algunas razones personales como la cámara, sí es el juego más aterrador de la saga. Y la familia Baker marca la diferencia, volviéndolo uno de los juegos más completos de la saga. Y no está más arriba porque para mí hay algunos juegos superiores. El problema de este juego es que narrativamente está totalmente desligado de la saga, y para mí esto le resta demasiado potencial al juego. Pero los sustos y los escenarios como la casa de los Baker o el pantano son de lo mejor que puedes jugar en un Resident Evil. Y a pesar que decae muchísimo en la parte final, aunque esto parece un mal endémico en todos los Resident Evil, este juego concretamente baja terriblemente el nivel, no solamente en la historia, sino en la jugabilidad, volviéndose un escenario más tortuoso que entretenido. A pesar de ello, es sin duda un gran juego y, como dije, salvó la saga en un momento crítico. Y el que hizo que todos los demás juegos fueran posibles. Ya hablaré de este juego más en profundidad, pero es el juego con la esencia más pura de Resident Evil. Una grandísima banda sonora, unos grandes personajes, el mejor escenario que han creado y todos esos elementos que hacían que no pudiera dejar pasar esto tan arriba. Sus problemas técnicos lógicos para la época y su doblaje realmente horrible no empañan que sea una obra maestra e historia de los videojuegos. Es donde empezó todo para muchos y está de arriba porque a pesar de sus años es un grandísimo juego de terror que contiene todos los elementos clave para hacer un survival horror. Pero de este juego ya hablaré en un vídeo que estoy preparando. Previo a salir Resident Evil H Remake, sacaron este juego previo al terror de la mansión Spencer, y se notaba que iba a tener algo especial. El escenario es muy parecido, pero sin llegar a tener esa atmósfera que conseguía el HD. Pero su mayor problema son dos. El primero, el sistema de no baúles destruye mucho el juego volviéndolo uno de los más difíciles sin duda, y no apto para cualquier jugador. Pero el otro problema es que la historia de este juego pasó sin pena ni gloria y no conectó con ninguno de los juegos de la saga. Es como si no hubiera existido y si pudiera contar en pocas líneas. Pero fuera de eso, es un juego excelso. Realmente lo recomiendo, pero si sabes dónde te metes claramente. Menciona el pésimo trato que recibió por parte de Capcom post lanzamiento, dejando de lado a un personaje tan importante como Billy y no manteniendo todo el lore de este juego. Sin duda es un gran juego, pero es el más difícil de jugar junto al On-Rail. Si eres nuevo jugando Resident Evil, aléjate de este juego hasta que tengas experiencia jugando estos juegos de survival horror. Saliéndose de la línea de los numerados salió este gran Resident Evil, que fue el primer juego de la generación de PlayStation 2. No solamente es uno de los mejores juegos, sino es uno de los más largos, junto al Resident Evil 6. Y además tiene algunos de los momentos más memorables de la saga, como Wesker vs Alexia. El escenario, los enemigos, los personajes y el antagonista, además de una grandísima banda sonora, hacen que este juego sea un juego realmente notable, en el que puedo poner pocas pegas. ¿Será el siguiente en ser remakeado? Según filtraciones parece que así será. Podría corregir algunos de los fallos que mantiene este juego, como la zona final o una ausencia de combate contra Wesker que se quedó en una simple cinemática. Además, la inconclusión de la parte de Steve, y darle el peso que se merece a Alexia, que es una de las mejores villanas y con más potencial que ha demostrado los juegos de Resident Evil.
Es el último juego de esta gran saga y es una obra maestra, pero que se da en este puesto porque considero que algunos juegos son superiores a él. Ya hablé de este juego en mi análisis, ya comenté su problema de decaimiento en la parte central. No es un juego perfecto, pero es un grandísimo juego. Si quieres saber mi opinión, mira mi análisis. Te lo dejo a continuación. Nemesis ha marcado un antes y después en la industria del survival. A pesar de que el primer juego en ponerte un enemigo invencible que te persigue durante todo el escenario lo puso Resident Evil 2 con Mr. X, Nemesis potenció al infinito esta mecánica y que esta bestia te persiga durante todo el juego y no en una manera encriptada al 100% como era el remake, hace que mantengas la atención durante todo el juego. Es uno de mis Resident Evil favoritos y el mejor antagonista de toda la saga. Marcó las bases de muchos Resident Evil. Todos recordaremos esa intro y la tensión que aportaba encontrarse con esta abominable criatura en aquellos pasillos de Recon City. El problema de este juego fue más bien el backtracking, que fue algo más regular que otros juegos. Al principio se vuelve mucho más molesto que divertido. La toma de decisiones fue un elemento nuevo y novedoso en la saga que apenas se mantuvo a lo largo de esta. Muchas decisiones no cambiaban apenas la historia, salvo alguna puntual, que podía darnos más de un final. El combate final contra Nemesis es historia de esta saga y sin duda es el mejor enemigo que mantiene junto a Wesker tras más de 30 juegos. Ojalá pudiéramos volver a ver a Nemesis en algún juego futuro. Oh, la campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Lord Sattler. Where's everyone going? Bingo? No podía faltar uno de los mejores juegos, sin duda, casi de la historia. Resident Evil 4 marcó no solo un antes y después en toda la historia de Resident Evil, sino en el género de acción, con su famosa cámara al hombro, que ahora todos los juegos incluyen como referente en los juegos de tercera persona. También es un juego controversial, ya que fue el que rompió la estructura de Resident Evil, pasando de ser juegos de survival horror, donde cada bala contaba, a un juego donde vienes a derrochar balas y adrenalina. Y dejaron paso a los zombies, con criaturas con más inteligencia que usaban armas, lo cual fue un aspecto que a mí personalmente nunca me gustó, pero no se puede negar la evidencia, fue algo que realmente positivo para la industria y para la saga, que se había quedado estancada a pesar de que las ventas del último juego, que fue Code Veronica, no fueron malas, a pesar que para Capcom sí fueron ventas y ganancias por debajo de lo esperado. Resident Evil 4 no es tan bueno solamente porque nos deja un montón de horas, siendo el segundo más largo detrás de Resident Evil 6, sino porque está lleno de grandes momentos que nos dejarán en la mente, desde la famosa entrada al pueblo a escenas con un Leon que ya no es un policía novato. Sin duda Resident Evil 4 clásico es uno de los mejores juegos y para muchos el mejor de esta saga, pero para mí hay 4 por delante, que iremos viendo a continuación. Y sí, claramente si Resident Evil 4 clásico es muy bueno, su versión remakeada para mí es bastante mejor, arreglando los pocos problemas que tenía el clásico, no solamente a nivel jugable, y obviamente a nivel gráfico, no en vano separa más de una década uno del otro, sino que le da un lavado de cara a amplias zonas y hace que no sea un remake 1 a 1, sino uno de los mejores remakes de la historia, mejorando algo de que ya por sí era buenísimo. El punto flaco de este juego es que el combate final con Krauser pierde espectacularidad comparado al clásico,
y era un combate realmente terrible. Más allá de eso, es el Resident Evil 4 clásico, mejorando todo lo que se podía mejorar y ampliando todo lo que se podía ampliar, y de una manera más que acertada. What was that? Something's wrong. Let's check it out. Over there! Shoot it! Eat this, you freak! I'm stopping it! What is this thing? Hurry! What is this thing? Fire! Fire! You son of a... Para muchos, este fue la gran entrada del survival horror y un punto de inflexión en la industria. Y para otros muchos, este no solo es un mejor juego de la saga, sino uno de los mejores juegos de PlayStation 1 que nos dio grandísimos momentos. No en vano, aquel día en su salida de Japón hubo oleadas de gente queriendo comprar la segunda parte de Resident Evil, aunque personalmente le guardo más cariño al 1 por razones que expliqué antes. Este juego sin duda mejora mucho los aspectos técnicos que el primero. Nos ponemos en un escenario que recuerda a aquella mansión, pero no por ello deja de ser menos aterrador. La mansión de RPG es uno de los mejores escenarios creados por un videojuego con un backtracking impresionante, y había muchos momentos donde de verdad daba miedo, y no sabías a lo que podías enfrentarte. Nos deja un mejor villano que la primera versión con Birkin, y una historia bien construida detrás, y una banda sonora a la altura de la leyenda de este juego. Unos protagonistas que se convirtieron en parte de la historia de los videojuegos, donde debuta nuestro querido Leon S. Kennedy siendo un novato junto a Claire Redfield, hermana de Chris del primer juego. Si por casualidad no has jugado a esta maravilla, da igual los años, hazte un favor y juégalo, y entenderás el survival horror convertido en un videojuego. I'm at point K-12. Need info on my extraction. Guess there's no keeping down the Grim Reaper, huh? My extraction point. Relax, Mr. Reaper. I'm headed toward the front gate of RPD. Pick you up there. Got it. A pesar de que esta decisión puede ser controvertida, durante meses y meses y hoy en día no dejo de ver el debate de cuál es el mejor, si el Resident Evil 2 Remake o Resident Evil 2 clásico. Pero aquí, si hay mucho de qué hablar, simplemente diré que para mí Resident Evil 2 Remake mejora el clásico en casi todos los apartados. Y digo casi porque el mayor fallo, y que muchos catalogan como grave, lo cual lo es evidentemente, es lo mal implementado que está el escenario B. ¿Pero este error catastrófico empaña a tal semejante obra de arte? La respuesta para mí es no, porque este juego es una auténtica maravilla, no solamente a nivel visual, sino lo más importante, a nivel ambiental. Mantiene todo el terror que tenía la primera versión de PlayStation 1, mejorándolo con un terror más profundo y una tensión añadida, dándole un protagonismo mucho más fuerte al Tyrant Mr. X, que esta vez te perseguirá de una manera mucho más ferviente, tanto en el escenario A como en el escenario B, cuando en el clásico solamente aparecía en el escenario B. A nivel historia, mejora detalles que en el clásico estaban más ocultas. Aunque mantiene la misma línea, veremos una Ned o una Ada mucho mejor desarrolladas en sus papeles, y los miedos e inquietudes de nuestros protagonistas están mejor trabajados. Sin duda para mí será el mejor juego de este Resident Evil, si no fuera porque existe el que creéis que falta.
show must go on. It's not like we're out of this yet. I think you'd better take a look at this. What is it? No. Chris! No hay palabras para describir lo que es este juego. No solamente por el mejor diseño de escenarios construido en un videojuego junto al Zelda, Elden Ring o el primer Dark Souls, entre otros, sino porque es el juego de la saga que tiene la mejor historia, los mejores personajes, el mejor escenario, cosa que ya cité esto, los mejores enemigos y la mejor banda sonora. Es el juego perfecto en el survival horror, y aunque no tenga una historia tan bien construida como por ejemplo lo es Silent Hill 2, el juego tiene un fondo, unos personajes y un lore detrás prácticamente infinito. Si te pones a escarbar puedes encontrar anécdotas o detalles que pueden pasar desapercibidos para los menos atentos. Es el juego perfecto de Resident Evil, porque tiene lo mejor de esta saga. El clásico ya era un juego buenísimo, no en vano lo puse en una buena posición, pero adolecía por sus problemas técnicos o la falta de presupuesto como era el famoso doblaje. Pero aquí todo se borra en un plumazo, ofreciéndonos un remake que para muchos es el mejor remake de la historia de los videojuegos. Y para mí puede serlo perfectamente, porque convierte en leyenda del gaming a un ya grandísimo juego. A pesar que hoy en día esa cámara fija y control tanque puede asustar a los jugadores menos experimentados, no empaña ni un ápice lo que es este juego, y más allá de alguna cámara molesta, me cuesta encontrarle defectos a este juego. Experimentarás el verdadero survival con un backtracking de la mansión Spencer, que esta fue macroampliada y mejorada con respecto al juego de 1996. Y contando las balas, pero a niveles de pensar, ¿me vale la pena pasar por aquí? ¿Si me puedo encontrar un zombie? O peor aún, los Hunters, que son seres abominables que te encontrarás en la segunda parte del juego. Sin duda, para mí, el mejor juego de la saga de Resident Evil y uno de los mejores juegos de mi vida. Cualquier amante del terror debería probar esto, y con esto dejo este top que tanto cariño guardo a esta saga, siendo una de mis favoritas y sabiendo que nos quedan muchas experiencias nuevas o rememoradas que vivir. Nos vemos en el próximo vídeo. Si llegas hasta aquí, deja tu comentario y suscríbete. Eso me ayudaría a progresar en el canal. Un saludo y muchas gracias.